Por favor, si saben de alguna que tenga ahorita problemas de conexión, me avisan ahí por el interno, por favor. Listo, iniciamos. Entonces, estábamos en la clase anterior, ya habíamos desarrollado lo que tenía que ver con la primera parte respecto de lo que es las demostraciones, que yo les decía que por qué vamos a aprender un poquito de demostraciones de este tema en particular, porque cuando ya estemos entrando en forma en los ejercicios numéricos de aplicación, la forma como vamos a abordar esos ejercicios en general es la misma que nosotros vamos a desarrollar en una demostración. Solo que allá, pues, para poder agilizar los pasos, ya vamos a saber, vamos a entender bien cómo o qué fórmulas puedo fácilmente relacionar unas con otras. De la vez pasada aprendimos lo que tenía que ver con la, digamos, los pasitos para poder desarrollar este tipo de deducciones o demostraciones. Y teníamos en cuenta precisamente de buscar siempre de la fórmula que vayamos a demostrar lo que son las variables, ¿sí? Las variables principales, es decir, las formulitas que intervienen dentro de ese conjunto de variables. Entonces, por ejemplo, para el caso de lo que veíamos la vez pasada, n es igual a e sobre 1 más e. Entonces, ¿cuáles son las variables ahí principales? Pues precisamente lo que es el índice de poros y lo que es la porosidad. Entonces, yo tengo que buscar después de saber eso, identificar de cada una de esas variables, de todas las letras que nos salgan ahí, buscar cuál es la fórmula básica. Las fórmulas básicas ya no las sabemos, ¿sí? Ya desarrollamos y sabemos que todo tiene que ver precisamente con el diagrama de fases en general, de entre lo que tiene que ver con los pesos o con los volúmenes o las relaciones entre ellos. Luego de eso, ¿qué hacemos? Ah, bueno, dependiendo del tipo de fórmula básica, para el caso de lo que veíamos, la que tiene que ver con porosidad, esa fórmula siempre se expresa en porcentaje. Pero aquí, cuando se va a desarrollar una demostración, la parte del porcentaje simplemente no la tenemos en cuenta, ¿sí? Nos olvidamos de ella. ¿Y después qué hacemos? Pues buscar dentro de lo que son esas fórmulas básicas, qué me puede relacionar unas con otras, es decir, qué puedo despejar que pueda estarme vinculando con las otras fórmulas. Y simplemente desarrollamos eso. En algún momento podríamos hacer lo que hicimos la clase anterior,
un artificio matemático, simplemente de dividir arriba y abajo por el mismo término, es decir, sin desequilibrar la ecuación, y pues llegamos al resultado. Vamos a desarrollar ahorita otra demostración, ya no solo con una sola variable, sino con varias. Y varias quiere decir las fórmulas normales de datos que nosotros podemos tener u obtener según ensayos de laboratorio. Es decir, que a partir de eso, nosotros podemos, con todo ese formulario que les dije que buscaran, y por cierto, encontraron las fórmulas de relaciones gravimétricas y volumétricas, ¿sí las pasaron? ¿Sí las escribieron? Sí, ingeniero. Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, todas esas fórmulas ustedes las pueden demostrar. ¿Por qué eventualmente las podrían demostrar? Resulta y acontece que ustedes encuentran muchísimas. ¿Y ustedes cómo saben que esa vaina es verdad? ¿O con qué criterio ustedes pueden decir, ah, yo le creo a tal PDF, o a tal libro, o a tal fotocopia que me encontré? Cosas como esa. ¿Cómo saben? Ah, bueno, pues para poder saber si esa vaina de verdad funciona, pues yo puedo generar lo que es la demostración. Y en general es así. Hay muchas fórmulas que obvian algunas cosas simplemente porque se presentan algunas condiciones del suelo. Si ustedes no saben identificar en qué condición está el suelo y cuándo puedo modificar alguna de esas fórmulas, están exactamente en lo mismo, porque seguro que lo que van a aplicar no les va a dar el resultado real de lo que se esté analizando. Ahora bien, vamos a desarrollar entonces una que es más grandecita, tiene muchas más variables, la vamos a hacer también pasito a pasito, y luego veremos unas consideraciones, unos tips, unos corolarios, unos truquitos, ¿sí? ¿Sí? Artificios matemáticos que van a servir eventualmente para que ustedes adelanten lo desarrollen mucho más rápido lo que son las demostraciones. E igual, si se cumple para las demostraciones, se deberá cumplir obviamente para los ejercicios numéricos, es decir, cuando estemos desarrollando los problemas de aplicación. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Pues vamos a averiguar qué es lo que vamos a generar de demostración o de deducción. Entonces, vamos a deducir o demostrar esta formulita que muy seguramente la encontraron dentro de su investigación de formulario, es decir, ya la deben tener por ahí escrita. Y es la fórmula que nos relaciona lo que es el índice de poros o relación de vacíos con lo que es el contenido de humedad, lo que es la gravedad específica de los sólidos y este término que para el caso de la nomenclatura que estamos manejando será el porcentaje o el grado de saturación, ¿sí? Grado de saturación. Bien, entonces, por favor, según lo que aprendimos en la clase anterior, ¿qué sería lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos para poder generar esa demostración? Buscar las fórmulas de los que intervienen,
de los parámetros que intervienen. Las fórmulas básicas de los parámetros que intervienen, correcto, perfecto. Entonces, se buscan términos semejantes para poder reemplazar en la fórmula, intentando que vayan apareciendo las variables que se requieren. Ok. En este caso, se reemplazarán los términos semejantes en la fórmula básica de E sobre volumen de vacíos y de volumen de vacíos sobre volumen de sólidos, debido a que ya se adelanta parte de la demostración. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, en la vez pasada nosotros reemplazamos en la fórmula de porosidad porque N igual ya es una parte de lo que tenemos que demostrar. Ahorita vamos a ver si eso de verdad nos funciona aquí, ¿sí? Porque igual el desarrollo de reemplazar en una u otra fórmula, sea como sea, sea que se lo hagan por el lado más largo, más corto o intermedio, en la parte final, si desarrollan bien matemáticamente cualquier proceso, les tiene que llegar exactamente a la misma respuesta. Es decir, que yo puedo empezar a reemplazar en unas o en otras. No necesariamente tiene que ser exactamente el término que dice ahí la igualdad, pero podemos abordarlo de esa forma también. Entonces, según esto, por favor, ¿qué términos son los que aparecen ahí? ¿Qué fórmulas básicas son las que necesitamos? Los Gravedad de escucho. los sólidos y el grado de saturación. Por ejemplo, pues de una vez, esa es una de las fórmulas básicas, definitivamente, ¿sí? Porque aparece ahí esa variable. ¿Qué otra variable tenemos? Esta letra griega, que siempre denota es contenido de humedad para nosotros aquí en mecánica de suelos. ¿A qué es igual esa formulita? Masa de los sólidos sobre masa del agua, creo. ¿A qué es igual? Hablen, Al, hablen, no al, se me duerman. al peso de los húmedos sobre el peso de los sólidos, ¿no? Peso del agua sobre peso Ah, de sólidos. sí, señor. Ojo, recordemos que esa fórmula es en porcentaje. Todo contenido de humedad es porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí si estamos desarrollando una demostración? El porcentaje no lo usamos, no se usa. Exactamente. Entonces, cuando se vaya a generar una demostración y la fórmula básica sea expresada en porcentaje, el término del 100% no se tendrá en cuenta. Bien. ¿Qué otras fórmulas se intervienen ahí? ¿Cuál es la fórmula básica, por ejemplo, de la gravedad específica de los sólidos? Otra que no haya participado, por favor. Hablen, que sus voces me encantan. ¿Qué fórmula es la básica de la gravedad específica de los sólidos? Pues
peso de peso específico de los sólidos sobre el peso específico del agua? ¿O también se Correcto. podría dejar en términos del peso del agua, peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos por el peso específico del agua? Bueno, vamos más lentico, ¿sí? Respecto de que todo el mundo entienda eso que usted está diciendo, que está correcto. Pero eso es alguna de las formas, por ejemplo, su forma de abordar de pronto este ejercicio, ¿sí? Esta es la otra fórmula básica, lo que tiene que ver con gravedad específica de los sólidos. Gamma de los sólidos sobre el gamma del agua. Recordemos que gravedad específica en general es cualquier gamma sobre o relacionado con el gamma del agua. En este caso en particular, el subíndice S, ¿sí? Me está indicando que es gravedad específica de los sólidos. Y lo que tengo que tener en el numerador de esa fórmula, pues será el gamma de los sólidos. Ojo, tienen que tener en cuenta, según el texto con el cual estén buscando o trabajando, en algunos textos no le colocan en su índice S, es decir, asumen de que siempre que estén hablando de gravedad específica, directamente están hablando única y exclusivamente de la gravedad específica de los sólidos, ¿sí? Yo pues por lo general, y les hago así, es como para que siempre se acostumbren y que entiendan bien por qué van a utilizar gamma de sólidos. Que si en algún momento van a utilizar, por ejemplo, la gravedad específica seca, entonces tendrá que ser en el numerador el gamma seco, ¿sí? El gamma subíndice D. Entonces yo lo hago así ¿para qué? Para tener como más claridad del desarrollo del ejercicio. Otra cosa, lo que les decía también la vez pasada, que en algún texto de pronto lo que tiene que ver con el grado de saturación, en vez de ponerle S, a ese al que le ponen G. Entonces tengan cuidado según la nomenclatura que estén trabajando. El desarrollo de los ejercicios es el mismo, pero si le cambian un poquito a la variable, el nombrecito, ustedes lo que tienen que saber es a qué es igual. Y ahí de una vez ustedes identifican a qué fórmula es la que está haciendo referencia realmente. ¿Listo? ¿Qué otra fórmula requerimos o necesitamos en este caso? Otra que no haya hablado. Grado de saturación. Otro que no haya hablado. Por favor, contésteme otra persona aparte de Juan Torres. ¿A qué es igual el grado de saturación? Volumen del agua sobre volumen de vacíos, ingeniero. El grado de saturación. Ojo, el grado de saturación no es con pesos. El grado de saturación, recordemos que lo que está relacionando es volúmenes. Porque Ingeniero, volumen. lo que es el agua, en ese caso en particular, es qué volumen está ocupando del volumen total de los vacíos, ¿sí? Ahí en ese caso en particular, de lo que hablamos es de volúmenes. Y sí, efectivamente esta fórmula también va multiplicada por 100% porque es en porcentaje. Pero ya sabemos y ya lo recordamos aquí arribita, que todo lo que tenga porcentaje simplemente no lo tenemos en cuenta, esa parte del 100%. Entonces solamente vamos a trabajar en la demostración con volumen del agua sobre volumen de vacíos, que en general es la fórmula para grado de saturación multiplicada por 100%. ¿Sí o no? Ingeniero, una pregunta. Ajá. O sea que cuando estemos trabajando esto numéricamente ya, ¿sí tenemos en cuenta el 100%? Sí, lo que pasa es que en las fórmulas, así como ustedes las encontraron, por ejemplo, esta que estamos demostrando, usted tiene que tener en cuenta que cuando hable de S, usted tendrá que meter, según las unidades que le estén dando del grado de saturación, usted deberá saber si lo tiene que dividir por 100, ¿sí? Para poder obtener digamos, la unidad y que se vaya con el dato que le están dando a la hora de reemplazar. Es decir, normalmente ese dato tiene que ser en porcentaje, pero pues en porcentaje, digamos, grado de saturación del 5%. Entonces, ¿usted cómo hace para meter ahí? Usted simplemente no puede llegar y decir 5%
porque las unidades no se le van a ir para dar lo que es el índice, que el índice casualmente es adimensional, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace usted para que se elimine esa unidad? Entonces, bueno, pues la unidad de porcentaje para yo poderla eliminar, pues sería dividiendo entre el 100%. Es decir, si yo introduzco el número en porcentaje como dato, tengo que dividirlo entre el 100%, obligatoriamente. ¿Para qué? Para que las unidades de porcentaje se me vayan al hacer la conversión de unidades y ya simplemente lo otro es el desarrollo numérico. ¿Se entiende eso? Igual cuando Sí, estemos ingeniero. desarrollando los ejercicios, obviamente vamos a entender bien qué es esa parte. Pero sí, efectivamente, cuando se trata de estas fórmulas, a mí no me está diciendo en ningún momento que ahí va o no va con el porcentaje. Yo tengo que entender es cómo hacer para eliminar esas unidades de porcentaje y que solo me quede la parte numérica. Bien, pues si a lo que teníamos arriba de contenido de humedad que va por el 100%, pues entonces si le quitamos ese 100%, realmente con qué fórmula es con la que vamos a estar trabajando. Pues peso del agua sobre peso de sólidos, ¿sí? Porque es la única relación. Es decir, simplemente le quitamos el 100%. Y aquí, al grado de saturación, esto también iría multiplicado por el 100%, pero ya sabemos que en esta demostración se lo vamos ¿a qué? No lo vamos a tener en cuenta. Bien. Según lo que aprendimos en la clase anterior, ¿qué consideran o qué creen que es lo que debemos ahora continuar respecto de que ya sacamos las fórmulas básicas de los términos que intervienen en esa demostración? Reemplazarlas en la ecuación general. Empezar a reemplazarlas en la ecuación general, sí, perfectamente. O empezar a mirar qué términos puedo estar reemplazando. Ojo, en la demostración de la clase anterior, pues era muy fácil porque de una vez en ambos términos, que eran los únicos que intervenían en la fórmula de la demostración, había un término semejante, es decir, yo podía despejar de uno y meterlo en el otro. Observemos específicamente estas fórmulas. En estas fórmulas, ojo, no en todos los casos yo puedo vincular directamente por acá, o estas vincularlas con estas, o estas vincularlas con estas. No es como tan fácil como la vez pasada. Y aquí viene, como quien dice, otro tip respecto de las demostraciones que tienen que ver con esto. Normalmente, cuando son estas fórmulas que intervienen varios términos, lo que vamos también a desarrollar son otras variables que aunque no aparezcan ahí, me van a ayudar para poder vincular unas y otras fórmulas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, por aquí, en esto que tiene gravedad específica de los sólidos, viene un término en el denominador, obviamente, que es el gamma del agua. Y recordemos a qué es igual el gamma del agua. Por favor, díganmelo. ¿A qué es igual el gamma del agua? Gama La del agua, densidad del ingeniero. fluido por... Ojo, es la todo densidad- gamma es peso sobre volumen. Si nosotros hablamos específicamente del gamma del agua, nosotros aquí estamos haciendo referencia a peso del agua sobre el volumen del agua. Es decir, recordemos el diagrama de fases, los únicos términos que están ahí directamente relacionados en esa fase, en la fase líquida. Entonces, cuando es el gamma del agua, es peso del agua sobre volumen del agua.
Y como para irlo teniendo en cuenta, ya lo vamos a escribir. Lo que es peso del agua, sí ya lo podemos ver de pronto en otra formulita. Entonces, pero existen términos que no se relacionan directamente para poder reemplazar. Pero sí es posible buscar variables adicionales con las que se puedan vincular las otras fórmulas. Por ejemplo, lo que estábamos hablando del gamma del agua. ¿Sí? ¿Y qué pasa con este gamma del agua? Entonces, bueno, gamma del agua es peso del agua sobre volumen del agua. ¿Y dónde de estas formulitas, ¿sí? ¿Dónde interviene, por ejemplo, algo de estos términos? Ya sabemos que gamma del agua está también aquí metido en la gravedad específica de los sólidos. ¿Sí? Este término aparece aquí definitivamente. Pero de esta fórmula, también que podemos ver de pronto en el resto de cosas. Por ejemplo, el volumen del agua también aparece por acá en lo que tiene que ver con el grado de saturación. O el peso del agua también viene acá en lo que tiene que ver con contenido de humedad. Es decir, que sí podemos encontrar unas fórmulas adicionales que nos relacionen esos términos. ¿Sí? Entonces este término aparece por aquí. Entonces les hago una pregunta. Como lo quieran, vamos a ver entre todos por qué lado nos vamos a ir. Una vez más, yo puedo coger y empezar a reemplazar, por ejemplo, en esta fórmula, en esta fórmula, en esta fórmula o en esta fórmula.
¿Por qué? Porque a la final tengo que relacionar cada una de esas variables principales para poder determinar efectivamente lo que es ese término de la demostración. Entonces, díganme por qué lado nos vamos. ¿En cuál vamos a empezar a reemplazar datos semejantes? Los escucho. Por la primera. Por la primera, la de índice de poros. No. ¿O cuál? No, la del peso del agua. La del peso del agua, es decir, la de contenido de humedad. Sí. Ok. Bueno, alguien por lo menos dijo, vamos a hacerle caso ya que habló. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder vincular esa parte? Para poder vincular eso, pues entonces, por este lado no tenemos términos que podamos reemplazar aquí directamente. O sea que vamos a hacer uso precisamente de esta variable adicional que de todos modos es un término que tiene que ver con varios de estos datos. Entonces, vamos a empezar a reemplazar. ¿Qué podríamos reemplazar? Por ejemplo, entonces, si es el caso de meter en las formulitas que sí me aparecen, esas variables principales que sí me aparecen a la demostración que tenemos que llegar, pues vamos a empezar a despejar